gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde... Bueno, estoy encantado de nuevo de darte la bienvenida a estos devocionales de la comunidad. Estamos caminando en este desafío hacia el crecimiento espiritual. Y para eso estamos buscando darle un tiempo y un lugar al Señor. Y por eso estamos desarrollando estos devocionales diarios. En estos devocionales diarios estamos trabajando sobre temas. Primera semana estuvimos hablando sobre la sed de Dios, cómo recuperar esa sed de Dios, cómo tener esa sed de Dios. La segunda semana estuvimos hablando sobre la primera de las disciplinas, una disciplina compuesta, esa disciplina espiritual que trata del retiro y del silencio. Quiero decirte algo, no la abandonamos, lo que vamos es sumando disciplinas para hacer hábitos en nuestra vida que nos ayuden a ser transformados. Porque hablábamos que las disciplinas espirituales son la herramienta que Dios quiere usar y que nos está marcando en este tiempo para ponernos en ese horno de la transformación, en ese lugar donde el Señor va a transformar nuestra vida. La semana pasada estuvimos hablando de por qué necesitamos este crecimiento espiritual y estuvimos viendo cuáles eran las metas de la vida cristiana. En esta semana que empezamos vamos a dar otro paso más y vamos a incluir, vamos a adaptar en nuestra vida, vamos a asumir en nuestra vida una segunda disciplina espiritual que yo te animo a que intentes y a que nos pongamos a instalarla en nuestra vida. Y es la disciplina del estudio. El estudio. Muchas veces cuando estudiamos esto, cuando leemos esto, cuando hablamos del estudio, se nos ponen los pelos de punta, sobre todo a muchos de nosotros que no hemos sido muy buenos estudiantes. Pero mis hermanos, el estudio tiene mucha importancia. Y para empezar quiero animarte a que tú leas la palabra de Dios. Este vídeo, el texto que lo acompaña con la explicación un poco más larga de este devocional, son, espero que buenos, y creo que son buenos leerlos, y es interesante que tú puedas leerlos con tranquilidad. Pero hermanos, la palabra que transforma es la Biblia, es la palabra de Dios. Y yo te invito a que tú puedas leer la palabra de Dios. Entonces, en el texto que estamos acompañando, te sugerimos, te aconsejamos una palabra, unos versículos para que tú puedas meditar junto con este tiempo devocional. En este día te estamos recomendando que leas Lucas capítulo 2, versículos del 39 al 52. En este texto encontramos sobre todo el versículo último, que es el que yo voy a mencionar, pero te animo a que lo leas todo, que decía, Lucas 2:52 decía, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Jesús y el modelo de Jesús nos sirve a nosotros, porque Él, y luego vamos a mencionarlo un poco más, estudió y Él creció en esa sabiduría, porque mi hermano, mi hermana, no es que el estudio nos haga sabios, que también, sino que si nosotros somos sabios estudiaremos. Y sabemos que la sabiduría comienza en el temor de Dios, en la honra a Dios. Y por eso queremos animarte y queremos animarnos a que podamos estudiar en ese temor reverente, en esa necesidad de conocer más de Dios. ¿Por qué necesitamos estudiar? ¿Por qué de instalar y de asumir esta disciplina espiritual del estudio en nuestras vidas? Fijaros, en este tiempo, sobre todo en este tiempo, estamos recibiendo información dudosa. Es verdad que esto ha ocurrido desde tiempos inmemoriales. Pero últimamente, digamos, todo el tema de las fake news, de la información que es mentira, surge sin parar. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación están corriendo muchísimo. Y con un tuit, una información que se sube en internet, llegas al final del mundo y lo pueden leer miles y millones de personas, cientos de millones de personas en un instante. Y ahora recibimos informaciones que son increíbles, pero que aún así la gente se las cree porque vienen en internet o aparecen, digamos, por los medios. Personas o historias que dicen que realmente nosotros estamos,
tomados, que estamos esclavizados por seres reptilianos, que nos tienen, digamos, asumidos o poseídos y que, digamos, están en medio nuestro. O que hay conspiraciones de todas clases y de todos los colores. La última que escuchaba hace poco era que, bueno, todo este tema de la pandemia es toda una mentira, es toda una conspiración, que la gente va grabando por los hospitales, por los cementerios y demuestra que no hay colapso, que la gente no está en los hospitales muriéndose y que esto todo es una estrategia, pues no sé si para vender vacunas o para manejarnos o para meternos en el miedo. Pero también encontramos, digamos, informaciones, por ejemplo, de que no hay calentamiento global. Por ejemplo, si ha habido unas nevadas enormes. ¿Y cómo va a haber calentamiento global? Pues hermanos, los científicos, la realidad es que nos enseña que justamente el calentamiento global, que esto que estamos haciendo en la Tierra traen estos cambios climáticos tan extremos que nos hacen sufrir situaciones como las que hemos vivido hace muy poquito tiempo. Y lo que es triste, a mí me parece muy triste, es que nosotros como creyentes, pues todavía nos traguemos más eso y pasemos, digamos, de ese tipo de información, pasemos y digamos, no, que no está pasando nada en este mundo, cuando el Señor nos ha hecho administradores de la creación. Y nosotros vamos a tener que dar cuentas mañana al Señor de este tema. Es verdad que el diablo pues hace conspiraciones y mueve, digamos, hilos e informaciones que no son verdad y sobre todo para atacar a la iglesia, para atacar, digamos, a la creación de Dios. Pero por eso nosotros necesitamos ser sabios. Necesitamos crecer en ese sabio, en esa sabiduría que nos da el conocimiento y que nos da el estudio. Es un problema social enorme que viene ya de hace mucho tiempo, pero que ahora se está creciendo, está agigantando por todo este tema de la transmisión de información tan rápida. Y en este tiempo y en este mundo globalizado, nosotros necesitamos crecer. Necesitamos crecer en el conocimiento y en el estudio para que no toda cualquier información al final genere en nosotros, lo que dice la palabra, personas que con cualquier información, que con cualquier doctrina, dice la palabra, nos lleva como las olas del mar, de un lado hacia el otro. Entonces, si nosotros realmente queremos honrar a Dios con nuestra vida, necesitamos crecer en esa sabiduría, en ese temor de Dios y por lo tanto conocer todo lo que Dios hace y lo que ha hecho en su creación, pero que también hace en este mundo en cada momento. Y necesitamos hacer un sobreesfuerzo para conocer las fuentes, cuál es la realidad de las cosas que estamos recibiendo, aquellas cosas que recibimos y que son informaciones que a veces nos parecen tan maravillosas. Necesitamos formarnos, prepararnos también para dar buena razón de nuestra fe. Fijaros, como he dicho antes, Jesús era un buen ejemplo. Ya desde que era un crío, y lo podemos leer en ese texto de Lucas que te hemos recomendado, él, en un viaje a Jerusalén con su padre, dice que se perdió y apareció en el templo. En aquel templo nos dice la palabra de Dios que él estaba sentado en medio de los maestros y él estaba escuchando y estaba preguntando, queriendo saber. Y eso es un ejemplo para nosotros. Hermanos, necesitamos desarrollar el hábito del estudio, porque Jesús lo desarrolló. Jesús desarrolló un hábito que luego pudo desplegar en sabiduría por aquellos lugares donde iba. Jesús tenía una mente formada y nosotros necesitamos formar esa misma mente de Cristo Jesús en nosotros. Es verdad que todo no lo va a dar los estudios, pero el estudio nos va a ayudar a conocer y a tener, digamos, una estructura de pensamiento que nos ayude también a comprender la palabra de Dios, a comprender lo que el Señor ha hecho. Este mundo que es tan complejo lo ha hecho Dios. Y Él quiere que nosotros lo entendamos. Pero nosotros necesitamos crecer como cristianos y hacerlo de forma integral. Necesitamos crecer como crecía Jesús en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres, pero necesitamos crecer y parte de ese crecimiento lo vamos a tener por medio del estudio. Pero no un estudio que solamente sea, digamos, un aprendizaje, un acumular conocimiento, sino ese estudio del cual nos habla la palabra y que nos enseña la palabra y que queremos hablar hoy, que es esta disciplina espiritual que transforma nuestro corazón, que nos hace a nosotros ser una tierra fértil para que estemos cimentados en la palabra de Dios. ¿Cómo vamos
a ser firmes en la palabra. ¿Cómo no vamos a ser llevados por todo viento de doctrina si no conocemos la palabra? Si no conocemos con realidad, digamos, la profundidad de lo que el Señor nos quiere enseñar. Entonces, mis hermanos, mis amigos, queremos animarnos en esta semana a comenzar a poner en nuestra vida este hábito, esta disciplina espiritual que es la del estudio, para que nosotros seamos como Jesús, que seamos fieles al estudio y que desarrollemos unas dinámicas de estudio, unos hábitos de estudio, que escudriñemos la palabra de Dios, que nos preguntemos sobre ella, como hacía Jesús, que se sentaba allí a preguntar a aquellos maestros, y que no solamente veamos la palabra de Dios, sino también veamos y estudiemos nuestro entorno, aquellas cosas que suceden, aquello donde nos estamos moviendo. Muchas veces los cristianos, hermanos, y quiero decirlo con respeto y no quiero que nadie se sienta, pero somos ignorantes, porque pensamos que simplemente viendo la palabra no tenemos que ver nada más. No, hermano, como cristianos necesitamos estudiar todo aquello que está a nuestro alrededor, la ciencia, las letras, las artes, todas ellas. Porque eso es, digamos, en el mundo donde nosotros estamos. Y necesitamos estudiar allá donde nos ha puesto el Señor, para que nosotros podamos comprenderlo de mejor forma, porque nosotros estamos en este mundo, para poder transmitir también de mejor manera el Evangelio que Dios nos ha dado. Entonces necesitamos investigar, necesitamos asimilar, necesitamos relacionar el Evangelio, las enseñanzas de la palabra con el mundo que nos estamos moviendo. Pero sobre todo, hermano, y mi hermano, mi amigo, yo quiero animarte a que ese estudio nos transforme, nos haga comprender más y mejor aquello que nos rodea, para transformarnos y ser más compasivos, más cercanos, más empáticos a aquello que el Señor nos ha puesto. Necesitamos que la verdad nos transforme, y nos transforme para que nosotros podamos amar, servir, escuchar, darnos a aquellos que tenemos alrededor. Entonces quiero terminar. Te animo a que sigamos ejerciendo o ejercitando estas disciplinas espirituales, que sigamos ejercitando la disciplina espiritual del silencio y del retiro que hablábamos estas semanas pasadas, pero que podamos incorporar la disciplina del estudio. Y durante esta semana vamos a hablar sobre más beneficios de esta disciplina, pero también el miércoles hablaremos de cómo hacerlo de mejor manera. Entonces te invitamos a que tú te puedas sumar. No lo dejes. Estas disciplinas espirituales y esta del estudio nos pone en ese horno de la transformación, en las manos de Dios, en el lugar que Dios puede transformar y cambiar nuestra vida, a donde Él puede hacer nuestra obra. Entonces te quiero animar, ánimo, estamos juntos en ese camino del Señor, creciendo hacia esa espiritualidad que nos acerca al Señor. Que Él te bendiga, que Él te llene de su gracia. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no